Tengo una cicatriz en el dorso de la mano derecha que va desde los nudillos hasta la muñeca. Si me preguntas en un bar, te diré que me quemé con una línea de vapor rota en una planta de procesamiento. Si eres mi médico, leerás en mi historial que fue una reacción alérgica severa al contacto con medusas venenosas. Esas son las mentiras que cuento para poder dormir, para que la gente deje de mirar la piel arrugada y decolorada que parece plástico derretido sobre mis tendones. Pero la verdad es que llevo 3 años sin poder comer camarones. Y no es por el sabor. Es porque sé lo que comen esas cosas cuando están ahí abajo, en la oscuridad absoluta del Golfo. Y peor aún, sé lo que a veces sube mezclado con ellos en las redes de arrastre. La gente de tierra firme piensa en el Golfo de México y se imagina playas de arena blanca o plataformas petroleras que parecen ciudades flotantes iluminadas en el horizonte. Pero para los que vivimos de esto, para los que pasamos 20 días al mes con el olor a diésel impregnado en los poros, el Golfo es otra cosa. Es un cementerio industrial. Es una fosa séptica donde terminan los errores de las grandes corporaciones, los contenedores perdidos durante los huracanes y las estructuras abandonadas que ya no salen en los mapas modernos. Trabajé durante una década como jefe de máquinas en la flota pesquera de Texas. Mi trabajo no era heroico. Consistía en bajar a un agujero de acero caliente lleno de ruido ensordecedor y asegurarme de que un motor Caterpillar de 12 cilindros no explotara mientras arrastrábamos toneladas de peso por el fondo marino. Era un trabajo honesto, pagaba las facturas y mantenía a mi familia en San Antonio. Pero hay un precio que pagas cuando trabajas en la zona muerta. Empiezas a ver cosas que no encajan. Empiezas a notar que la corrosión avanza más rápido de lo que debería, que los metales vibran sin energía, que el sonar dibuja formas que la biología no puede explicar. Lo que voy a relatar consta en el cuaderno de bitácora del Gulfstream 2 como un incidente mecánico mayor por colisión con escombros sumergidos. Escombros. Esa es la palabra higiénica que usaron los abogados para describir una masa orgánica que casi parte nuestro barco en dos. No soy un narrador de cuentos, soy ingeniero. Creo en la presión hidráulica, en el torque y en la conductividad eléctrica. No creo en monstruos. Pero lo que sacamos esa noche del bloque 40, eso no sale en los manuales de mecánica. Y si estás escuchando esto mientras trabajas en el turno de noche, cerca del agua, te sugiero que revises bien lo que tus máquinas están tocando, porque a veces las máquinas tocan algo que devuelve el golpe. El Gulfstream 2 no era un barco bonito. Era un arrastrero de acero de 25 metros de eslora, construido a finales de los 90 en los astilleros de Luisiana. Estaba diseñado para una sola cosa: fuerza bruta. Teníamos un sistema de doble aparejo con estabilizadores que nos permitían barrer el fondo marino con una eficiencia depredadora. Mi dominio era la sala de máquinas, un espacio confinado donde la temperatura ambiente rara vez bajaba de los 45 grados centígrados. El corazón de la bestia era un motor diésel turboalimentado que generaba suficiente potencia para iluminar una pequeña ciudad. Conoces el sonido de tu máquina cuando llevas años cuidándola. El ritmo de los pistones se convierte en tu reloj biológico. La tripulación esa noche constaba de 5 hombres. El capitán, un veterano llamado Cass, que conocía la topografía submarina mejor que la palma de su mano, y 3 marineros de cubierta, muchachos jóvenes de Brownsville y Matamoros, que estaban allí por los dólares rápidos y el trabajo duro. La atmósfera a bordo era puramente laboral. Nadie hablaba más de lo necesario. El ruido del motor y el viento lo cubrían todo. Miré los indicadores analógicos en el panel de control. La temperatura de los gases de escape se estaba disparando. El consumo de combustible había aumentado un 40% en cuestión de segundos. El barco no estaba acelerando. Al contrario,
Estábamos perdiendo velocidad de arrastre drásticamente. Mi primera conclusión lógica fue que habíamos enganchado el fondo. Una red trabada en una roca o en un pecio puede detener un barco de 100 toneladas en seco y destrozar la transmisión si no se actúa rápido. Subí al puente de mando para alertar al capitán, esperando encontrar un ambiente de frenesí por liberar el aparejo. Lo que encontré fue un silencio tenso, roto solo por el zumbido de la electrónica y el gemido del casco bajo tensión. Gus estaba estático frente a la pantalla del sonar, con la piel pálida bajo la luz verde de los monitores. No me dio órdenes. Solo señaló la pantalla con un dedo tembloroso. El sonar de barrido lateral, diseñado para mostrar bancos de peces como nubes de puntos dispersos o el fondo marino como líneas topográficas, mostraba algo imposible. Justo debajo de nuestra quilla, a unos 80 metros de profundidad, había una masa sólida. No era un banco de peces compactado. La densidad del retorno acústico indicaba algo con la consistencia del hormigón o el metal masivo. Pero lo perturbador no era la densidad, sino el comportamiento. La masa se movía. No se dejaba arrastrar pasivamente por la red. Se mantenía en una posición relativa constante debajo del casco, como si estuviera anclada magnéticamente a nosotros, o peor aún, como si estuviera nadando a la misma velocidad exacta, anulando nuestra propulsión. La decisión operativa fue inmediata: abortar el arrastre y recuperar el aparejo. Si habíamos enganchado algo, necesitábamos verlo y liberarlo antes de que el peso hundiera la popa. Gus accionó los controles de los winches hidráulicos principales. El sistema protestó. Las bombas hidráulicas aullaron, trabajando a presiones peligrosamente cercanas al punto de ruptura de las mangueras. Salí a la cubierta de maniobras para supervisar la recuperación. El ambiente exterior había cambiado radicalmente. Una niebla densa y baja se había asentado sobre el agua, pero no era niebla normal. Tenía una textura aceitosa, pegajosa, y refractaba las luces de cubierta, creando halos enfermizos alrededor de los reflectores. El silencio del océano era absoluto. No se escuchaban olas rompiendo, ni aves. Solo el quejido mecánico de nuestro propio barco, luchando contra una fuerza invisible. El olor llegó antes que la red. Era una mezcla nauseabunda que me golpeó en la parte posterior de la garganta, provocándome arcadas inmediatas. No olía a materia orgánica en descomposición natural. Olía a química industrial. Una mezcla punzante de amoníaco concentrado, cobre caliente, y ese olor dulce y empalagoso de la carne quemada por electricidad. Los marineros de cubierta, tipos duros acostumbrados a destripar pescado, se cubrían la nariz y la boca con sus camisetas, retrocediendo instintivamente hacia la cabina. Los cables de acero, tensos como cuerdas de piano, trajeron la red a la superficie. El agua que escurría de la malla no era espuma blanca, era un lodo oscuro, viscoso, que manchaba la cubierta de madera como tinta indeleble. Cuando finalmente la bolsa de la red se abrió sobre la mesa de clasificación, no cayó una cascada de camarones rosados y brillantes. Cayó un solo bloque de materia, produciendo un sonido húmedo y pesado, un golpe sordo que resonó en la estructura del barco. Me acerqué con mi linterna de inspección, ignorando el instinto primitivo que me gritaba que mantuviera la distancia. Lo que yacía sobre la mesa de acero inoxidable desafiaba cualquier clasificación biológica que hubiera visto en 10 años de mar. A primera vista, parecía un trozo de piel de cetáceo, grisácea y gomosa, pero la textura era incorrecta. Era fibrosa, trenzada, similar a los polímeros sintéticos o al Kevlar desgarrado. Lo examiné más de cerca, usando una barra de acero para no tocarlo directamente.
La superficie estaba cubierta de percebes y algas, pero debajo de esa capa de camuflaje marino, el tejido tenía marcas geométricas. Eran patrones de cicatrices perfectamente circulares y líneas rectas que parecían quemaduras cauterizadas. Y entonces noté la temperatura. A pesar de haber salido de aguas profundas a 4 grados, la masa irradiaba calor. Podía sentir la onda térmica en mi cara a medio metro de distancia. Mi multímetro, que llevaba en el cinturón, comenzó a pitar erráticamente. Detectaba un campo electromagnético activo emanando de ese trozo de carne muerta. Uno de los marineros, Nicolás, señaló un punto específico en la masa con horror genuino en sus ojos. Incrustado en el tejido fibroso, había un objeto. Al principio pensé que era basura plástica atrapada, pero al iluminarlo, el reflejo fue cristalino. Era una estructura ocular, un ojo enorme, del tamaño de un balón de fútbol, pero no era orgánico en el sentido tradicional. El iris no tenía vetas, era una superficie lisa, de color ámbar, facetada como la lente de una cámara o el ojo de un insecto gigante. Reflejaba la luz de mi linterna con una intensidad antinatural, devolviendo el haz de luz casi amplificado. Lo más aterrador no fue el tamaño, sino la preservación. Ese ojo estaba intacto, húmedo y funcional. La pupila, una hendidura rectangular horizontal, se contrajo visiblemente cuando la luz le dio de lleno. Estaba vivo. Esa cosa, fuera lo que fuera, estaba consciente de nuestra presencia encubierta. Nos estaba analizando. El análisis duró poco. El barco entero se sacudió violentamente hacia estribor, lanzándonos contra las barandillas. El sonido fue ensordecedor, metal contra metal. Un impacto deliberado, calculado, justo en la línea de flotación, debajo de la sala de máquinas. No habíamos chocado contra nada. Algo nos había golpeado desde abajo. Corrí hacia la borda y apunté mi linterna hacia el agua negra. La superficie del mar estaba hirviendo. Burbujas gigantescas de gas metano o sulfuro de hidrógeno estallaban alrededor del casco, enturbiando la visibilidad. Pero, entre la espuma y la niebla, vi las formas. No eran tentáculos blandos de cefalópodo. Eran apéndices estructurales, gruesos como troncos de árbol, cubiertos de la misma piel grisácea y fibrosa que teníamos encubierta. Emergieron del agua con una coordinación mecánica espeluznante. No se movían con la fluidez de un animal, sino con la rigidez articulada de una grúa o un brazo robótico. Se aferraron a la regala del barco, doblando el acero reforzado como si fuera aluminio barato. El sonido del metal gimiendo y cediendo bajo la presión fue algo que nunca olvidaré. Lo que comprendí en ese instante, con la claridad fría del pánico, fue que no nos estaban atacando para alimentarse de nosotros. Ignoraron a los marineros que gritaban. Los apéndices se dirigieron directamente a los puntos estructurales clave del barco: el mástil de la grúa, los winches hidráulicos y la toma de aire del motor. Buscaban la maquinaria, como si estuviera intentando fusionarse con el barco. Los apéndices ignoraron nuestros gritos y siguieron apretando la grúa. Fue ahí que Nicolás cometió un error. Llevado por el pánico, agarró una barra de hierro y corrió hacia el winch de estribor para tratar de soltar uno de los brazos a la fuerza. Fue inútil. En cuanto el hierro tocó esa piel gris, la cosa reaccionó. Dio un latigazo lateral, rápido y brutal, como un cable de acero que se corta bajo tensión. El golpe sonó seco, como un bate de béisbol partiendo un tronco podrido. Impactó a Nicolás de lleno en el pecho y lo mandó a volar por el aire hasta estrellarlo contra las cajas de hielo del otro lado de la cubierta. Quedó ahí tirado,
escupiendo sangre. Esa cosa ni siquiera se detuvo a rematarlo. Simplemente lo apartó de un golpe porque le estorbaba el paso, igual que uno espanta a una mosca sin pensar. Las luces de cubierta estallaron en una lluvia de chispas. El generador principal se apagó de golpe, sumergiéndonos en la oscuridad roja de la iluminación de emergencia. El barco comenzó a escorarse peligrosamente. La fuerza que esos apéndices ejercían era inmensa. Calculo que miles de libras por pulgada cuadrada, suficiente para comprometer la integridad del casco en minutos. Sabía que el motor principal se había detenido por sobrecarga. Sin potencia, éramos un trozo de metal flotante esperando ser asimilado por esa extraña biomasa. Tenía que bajar, tenía que reiniciar el corazón del barco o nos hundiríamos allí mismo. Bajé las escaleras hacia la sala de máquinas, resbalando y golpeándome contra los pasamanos. El ambiente abajo era infernal. El calor se había disparado y el aire estaba saturado de ese olor a ozono y amoníaco, tan denso que era difícil respirar. En la oscuridad, iluminado solo por mi linterna de cabeza, vi que las paredes del casco estaban sudando. Pequeños filamentos grises, como raíces de moho, estaban penetrando a través de las soldaduras de las planchas de acero, buscando conectarse con el cableado eléctrico del barco. El motor Caterpillar estaba muerto, bloqueado. Intenté el arranque de emergencia, pero el sistema eléctrico estaba frito. Esa cosa afuera estaba drenando nuestras baterías, absorbiendo nuestra energía como un parásito gigantesco. Necesitaba una reacción física, no eléctrica. Necesitaba violencia mecánica. Recordé la línea de purga de aire comprimido que usábamos para limpiar los inyectores. Si podía derivar la presión de los tanques de aire directamente a la admisión y forzar una inyección de éter, podría provocar una detonación, un martillazo en los cilindros, que obligaría al motor a girar por fuerza bruta, sacudiendo todo el barco. Era una maniobra arriesgada. Podía volar la culata del motor y matarme en el proceso, pero no había otra opción. Manipulé las válvulas con manos temblorosas y llenas de grasa. Conecté la lata de éter de arranque directo. Grité una advertencia que nadie escuchó y abrí la válvula. La explosión fue sorda y brutal. El motor no arrancó suavemente. Tosió con una violencia sísmica. El barco entero vibró como si hubiera chocado contra un arrecife. La sacudida mecánica fue tan intensa que me lanzó contra el mamparo opuesto, dislocándome el hombro. Pero funcionó. La vibración extrema, esa resonancia caótica de metal torsionándose, debía ser insoportable para la entidad que nos sujetaba. Arriba escuché un chillido agudo, una frecuencia ultrasónica que rompió los cristales de los manómetros en la sala de máquinas. El barco se enderezó de golpe, liberado de la presión, y el motor, milagrosamente, atrapó el ciclo de combustión y comenzó a rugir con un sonido irregular y dañado, pero vivo. Subí la palanca de aceleración manualmente desde la sala de máquinas, ignorando las alarmas de temperatura y presión de aceite. Sentí como la hélice mordía el agua, cavitando, luchando por tracción, y finalmente nos impulsó hacia adelante, alejándonos de la zona cero. Navegamos las 6 horas de regreso a la costa sin comunicaciones, sin luces de navegación y con el motor escupiendo humo negro. Nadie subió a cubierta a limpiar, nadie se atrevió a mirar atrás. La masa que había quedado en la mesa de clasificación se licuó antes de que llegáramos a puerto. Se deshizo en un lodo negro y pestilente que corrió por los imbornales y volvió al mar, como si nunca hubiera existido, dejando solo una mancha de corrosión profunda en el acero inoxidable. Cuando atracamos en Port Arthur,
La guardia costera y los representantes de la aseguradora ya nos esperaban. Gus se encargó de hablar. Dijo lo que habíamos acordado en silencio. Una red enganchada, un cable roto, una falla catastrófica del sistema. Firmamos los documentos de confidencialidad estándar. Nicolás sobrevivió, pero apenas. El golpe le colapsó un pulmón y le fracturó 4 costillas. En cuanto le dieron el alta del hospital St. Mary, desapareció. Escuché que trabaja en otro estado, cerca del centro del país, jurando no volver a acercarse al océano. Esa cosa no era un animal. Un animal come, se reproduce y muere. Lo que nos atacó esa noche estaba explorando, probando nuestra tecnología, intentando ver si éramos compatibles. Y lo que más me aterroriza no es el recuerdo de ese ojo ámbar mirándome, es el hecho de que cuando provoqué la explosión y el barco se liberó, el sonido que hizo la criatura no fue solo de dolor, fue como una transmisión. Ahora trabajo en tierra, reparando sistemas de aire acondicionado en edificios de oficinas en el centro de Texas, lo más lejos posible de la costa. Pero la cicatriz en mi mano a veces pica cuando hay tormentas eléctricas, y a veces cuando estoy solo en un sótano silencioso y hay maquinaria pesada funcionando cerca, escucho ese mismo zumbido, esa vibración baja y hambrienta. El Golfo de México es vasto y profundo, y hemos tirado tanta basura tecnológica allí abajo, tantos químicos, tanto metal, que creo que hemos despertado algo, o peor aún, hemos creado algo, y está aprendiendo cómo funcionamos.